En el primer y segundo bloque vamos a tener la presencia del profesor Nelson Toledo. Nelson Toledo, con todo lo que él sabe sobre el tema, nos va a explicar cómo realizar desde el vamos un bodegón. Es decir, desde el comienzo, un bodegón que también es llamado naturaleza muerta. Él nos va a explicar primero la disposición de los elementos en el espacio, la composición, la luz, que es fundamental en este tipo de trabajos, y en el segundo bloque ya va a estar pintándolo y realizando la puesta de color en el bodegón y bueno, toda la técnica que él nos va a explicar. Luego tenemos en Recorriendo el País, Descubriendo Talentos, un talabartero de nombre Miguel Suaje. Él se encuentra en las sierras de Córdoba. Entonces vamos ya a trabajar junto al profesor Nelson Toledo. Muchas gracias, Martín, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a trabajar del natural, vamos a hablar un poquito sobre bodegón, vamos a hablar sobre la importancia que tiene el foco de luz para la forma, para el color de lo que nosotros vamos a pintar o como proyecto para nuestro dibujo. Foco de luz que nosotros debemos tener muy en cuenta para nuestro proyecto, la elección del foco de luz, que puede ser natural, caso del sol, o artificial como el que tenemos ahora, o el foco de luz vivo cuando nos referimos al fuego. Siempre es importante que nosotros seleccionemos nuestro foco de luz para que sea favorable por las sombras propias y sombras proyectadas a la definición del bodegón. Bodegón que tiene sus orígenes con una palabra despectiva, es decir, Renacimiento, nos situemos más o menos en el siglo XV, XVI, artistas que trabajaban con los elementos que tenían más a mano, carecían de medios y por lo tanto por su necesidad de la pintura, representaban lo que tenían más a mano, es decir, objetos de uso cotidiano como pueden ser cacharros, como pueden ser algunos frutos, algo digamos que el artista puede contar de manera accesible. El término bodegón, recordemos que es una palabra despectiva que digamos por la cual los otros artistas designaban a este grupo de pintores. Bodegón de lugar marginado, de lugar de copas, de lugar digamos de excluidos. El artista del bodegón, recuerden que adquiere un virtuosismo muy marcado por esto de lograr a través de la pintura transparencia, lograr resolver metales. Cuando existe la posibilidad de la pintura con frutos o hasta incluso con animales muertos, surge esto de la naturaleza muerta. Es decir, bodegón es en un sentido amplio, la palabra que involucra naturaleza muerta, mismo trampa del ojo, que muchos de ustedes seguramente habrán escuchado nombrar. Nosotros pensemos de que el bodegonista es una categoría en cuanto a los artistas de un dominio técnico importante. Lo que inicialmente se apuntó para estudio de taller, luego fue adquiriendo autonomía propia hasta el punto que fueron retomados por el movimiento impresionista y que todos sabemos que es un movimiento bastante transgresor. Es decir, este movimiento es como que adopta también al bodegón a su propio estilo. Foco de luz, como habíamos dicho al inicio de este bloque, es fundamental no complicarnos también con focos de luz múltiples. Yo les sugiero que nosotros tomemos un foco de luz artificial que no sea en sentido cenital, es decir, perpendicular al objeto, porque eso es como que reduce el cono de sombra de los objetos. Yo lo que les sugiero, como tenemos ahora, digamos acá en este bodegón, en el piso, que sea un foco de luz ligeramente desplazado, ya sea a mi izquierda o a mi derecha. Puede ser también ligeramente adelantado o atrasado, pero pensemos también de que todos los focos de luz son posibles. Lo que pasa es que hay otros focos de luz que tienen mayor grado de dificultad. Entonces, la luz, la importancia que tiene para el objeto, la importancia que tiene para el color, ¿no? Que no es poca cosa. Bodegón que a nosotros nos va a permitir la composición. Todos sabemos de que, a diferencia del
dibujo o la pintura de paisajes o de animales, el bodegón me permite crear, organizar de manera armónica la composición, es decir, ubicar los objetos, ubicar los elementos de manera que tengan equilibrio, de manera de que pueda ser creativo para lograr una buena pintura. Composición junto con volumen producido por la luz son aspectos técnicos fundamentales para una buena pintura y para un buen dibujo. Eso sumado a lo que es la perspectiva son las tres patas de la mesa que yo siempre menciono a mis alumnos, que sostienen, construyen y definen una buena obra. Son aspectos técnicos que nosotros no debemos dejar de tener en cuenta. Eso sumado con el manejo cromático y sumado con la pasión, con el talento que nosotros podemos ponerle, nos van a definir un buen trabajo. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de la elección del foco de luz, de la posibilidad de elegir organizar este bodegón, no apresurarnos con lo que yo vaya a organizar, sino que ir ubicando los objetos, los elementos, ir jugando, como yo digo, hasta obtener una composición, una organización que sea creativa. Por ahí es importante esto del equilibrio que yo le menciono a mis alumnos, el equilibrio en el sentido armónico, la palabra armonía en composición que es clave, que nos habla de un orden que es como que rige todo, ¿no? ¿Verdad? Que sería lo contrario al caos. Es decir, esa armonía nosotros tomarla en un sentido estético, en un sentido que nos permita el equilibrio formal, que sumado con el manejo de colores nos van a dar una pintura o un dibujo que puede ser interesante. Es decir, nosotros acentuemos el desafío de la elección de un foco de luz, nos exijamos con esto de la organización de los objetos en una composición para nuestra pintura. Eso sumado a la pasión que nosotros tenemos que ponerle a nuestra obra, nos van a seguramente dar como resultado final un gran trabajo. La técnica que nosotros vamos a trabajar para resolver este bodegón con foco de luz artificial es la técnica del lápiz de color acuarelable, del cual nosotros vamos a hablar en el bloque siguiente. Nos vamos a extender un poco en esa maravillosa técnica, pero con el bodegón nosotros podemos trabajar con la técnica que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? El desafío también de trabajar del natural. A diferencia de si yo decido trabajar con fotografías, la tridimensión de la realidad también nos implica un problema a solucionar. Un problema que tiene sus soluciones, es decir, no tomarlo como algo que sea muy complicado. Fijémonos que el foco de luz, en el caso de nuestro bodegón, está ubicado al lado izquierdo de nuestra composición, es decir, foco de luz del lado izquierdo, sombras propias del lado opuesto, y eso genera sombras proyectadas también del lado opuesto. Se acentúa los golpes de luz, y más en una superficie poco porosa como es el vidrio, de manera importante. Es decir, foco de luz artificial, único, significa que nuestra composición va a tener un comportamiento bien definido. Las zonas de golpe de luz del lado donde se encuentra el foco de luz y las sombras propias y proyectadas en los objetos siempre del lado opuesto. Entonces, la elección del foco de luz como algo muy importante para la forma, para el color, para definir mi pintura, para sostener mi dibujo. Es interesante que nosotros valoremos este desafío de trabajar de la realidad, es decir, por ahí yo estoy trabajando con buenas fotos y sé de que la foto es una representación bidimensional que nosotros la vamos a trasladar a la bidimensión de mi pintura. En el caso de los objetos reales, yo tengo el desafío de trasladar la tridimensión de lo real al soporte de mi cuadro. Para eso tengo recursos. Uno de ellos es acentuar los volúmenes con el foco de luz.
Otro puede ser la superposición, que nosotros la tenemos acá evidente, superposición de estos frutos al cacharro, al florero. Eso sumado con contrastes de colores, con indefinición fuera de foco, a lo mejor con objetos que están posteriores, trabajar con contrastes de colores, eso va a ir generando más la perspectiva, credibilidad en nuestra obra. Es entonces fundamental el desafío, insisto en esto, de trabajar no con la primer organización de mi bodegón, sino que ir modificando, ir rotando los objetos. Seguramente nosotros vamos a encontrar un punto de vista muy favorable. Y también pensemos de que el punto de vista que puede ser favorable para una persona no lo puede ser para otra, aún tratándose de la misma composición. Es decir, punto de vista fundamental, objetos a representar clave y por supuesto la elección del foco de luz. Espero que esta breve reseña, este breve comentario les sea de utilidad. Me parece que es muy importante concentrarnos en esto. En el próximo bloque los invito a que trabajemos con la técnica del lápiz de color acuarelable para resolver este bodegón con frutos, con foco de luz artificial. Los invito al próximo bloque. Bien, vamos a continuar ahora concretamente en la práctica con la técnica del lápiz de color acuarelable para resolver este bodegón con luz artificial. Para el lápiz de color acuarelable es aconsejable comprar una buena marca. En esto es importante porque si no nos puede llevar a problemas. También es fundamental un pincel que tenga un buen armado, un buen rebote y un vasito de agua porque vamos a hidratar cuando creamos convenientes. Entonces un buen pincel, un lápiz de color acuarelable de buena marca. Tengamos en cuenta que los componentes del lápiz de color acuarelable son pigmentos, sustancias resinosas, artificiales, que son solubles en agua, y eso nos va a permitir un manejo aproximado a la acuarela sin serlo. Entonces, yo ya tengo acá planteado, por cuestiones de tiempo, parte del fondo, que es un paño, el mismo florero de que habíamos dicho de que es de vidrio, que tiene unas zonas de golpes de luz muy importantes, y las paltas. Voy a empezar a trabajar un poco el fondo, tratando de crear la sensación de paño. Recuerden que el paño es importante, mucha práctica en dibujo para que la pintura del paño nos sea más fácil, que nos salga más creíble. El paño tiene categorías de dificultad, es decir, no es lo mismo pintar un lienzo que pintar un raso o que pintar una seda, ¿verdad? O sea, y cuando se trata de paños estampados, el grado de dificultad es como que aumenta un poco más. Siempre el golpe de luz con respecto a las sombras en el paño tiene que haber como un degradado, es decir, que no hayan cortes muy marcados. Eso nos va a ayudar a que realmente sea creíble, pero insisto, hay que practicar mucho el paño. De por sí es complejo resolverlo, que sea creíble, pero con la práctica se logran avances. Yo he trabajado con un soporte, es decir, el papel que tiene algo de color, es decir, que las zonas de luces se las tengo que ir incorporando a medida que voy avanzando en el trabajo. Siempre es importante no perder la caligrafía artística, como yo siempre menciono a mis alumnos, es decir, tratar de lograr la consigna, pero siempre suelto, siempre con el gesto propio que todos tenemos. Animarnos con la superposición de colores. Tengan en cuenta que algunas zonas que yo voy a hidratar luego con agua, se va a producir una mezcla de colores que va a enriquecer mi trabajo. Entonces, fondo, empezar a trabajar sugiriendo el paño que sabemos cuando participa en la composición con bodegón, significa dinamismo, significa movimiento, es decir, que lo enriquece
y le quita el posible estatismo que puede tener mi composición. Es decir, que el paño puede ser un gran aliado para mi composición. Bien, vamos a trabajar un poco las sombras, dijimos, propias que tiene este cacharro, siempre pensando, como dijimos en el bloque anterior, que tenemos un foco de luz artificial dirigido único, es decir, que las zonas de sombra proyectada y sombras propias van a estar bien acentuadas. En el caso del vidrio, que se trata de una superficie poco porosa,